aquí de nuevo con una deliciosa receta. Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo una deliciosa y diferente receta. Esta vez sí, yo no sé, a ver, tú déjame ahí en los comentarios si tú ya conocías esta receta. Es chile poblano envuelto en maseca. Así es, en maseca. Bueno, la verdad, esta es la primera vez que yo los voy a preparar. Y estos son los ingredientes. Ocupamos maseca, nixtamalizada, chile poblano. Y yo los voy a preparar muy sencillo, nada más con queso chihuahua. Pero tú los puedes rellenar con carne molida, con champiñones, con lo que tú quieras. Lo primero que vamos a hacer es poner a tatemar los chiles poblanos. Vamos a tatemarlos muy bien, que queden suavecitos, pero no aguados. Porque si los dejamos muy aguados a la hora de ponerlos con la maseca, pues estos se van a quedar muy chiquititos. Así que ahora, después de tatemado, los voy a poner en una bolsa de plástico para que estos suden y se le caiga más fácilmente la cascarita. Después de 10 minutitos, porque yo los dejé reposar, ahora los voy a limpiar. Les voy a quitar la cascarita, que esta vez me quedaron un poco mal tatemados, miren. Si se dan cuenta, no miento, creo que los hubiera dejado otro ratito, pero mi intención es para que no vayan a quedar aguados, como les había dicho. Ahora les voy a quitar las semillas y les voy a rellenar de queso Oaxaca. Tú los puedes rellenar, amiga mía, como a ti más te guste. Eso no tiene problema. Ahora la maseca. Aquí tengo yo 1 kilo de maseca. Solamente voy a rellenar 4 chiles. Así que nada más voy a usar más o menos una tacita de maseca. Y esta la voy a estar batiendo. No importa que esté el agua fría o tibia. Le voy a agregar un poco de sal para que le dé sabor. Le revuelvo y ahora le voy a agregar el agua poco a poco. Vamos a batir muy bien la maseca para que la masa a la hora de manipularla no se vaya a quiebrar. ¿Y cuál es uno de los secretos? Bueno, pues vamos a amasar la masa muy bien. Eso es lo único que tiene su chiste. Darle, amasarle y no dejarla muy aguada, pero tampoco seca. En una taza de maseca que estoy utilizando, estoy agregando agua más o menos al tanteo, pero es entre media taza a 1/4 de agua. Y aquí el chiste es amasarle. Cuando escuchas esos peditos que suelta la masa, nada más la masa, entonces significa que ya está lista. Esta vamos a guardarla aquí un ratito porque vamos a continuar. En un sartén vamos a agregar bastante aceite y lo vamos a dejar que se caliente muy bien. Y en nuestra máquina o prensa vamos a poner un testal, una bola de masa, la vamos a apretar que esta quede delgadita. Aquí el chiste y el buen sabor de los chiles tiene que ser con la masa que esté delgada, porque si está gruesa entonces va a quedar, pues sabiendo un poco masuda, no sé, demasiado no está chido, así que vamos a dejarla que esté nada más delgadita, como una tortilla muy delgadita. Y ahora vamos a envolver nuestro chile poblano ya rellenito, con lo que tú le rellenaste. Ahora vamos a apretarle al chile y le vamos a poner en este caso, como la tortilla, pues se la vamos a poner alrededor y lo vamos a formar el chilito. ¿Ves? Apretándole la masita. Como ves, la masa no se quebró, no se cortó porque la amasamos muy bien. Así que, ojo, mi amiga, amásala muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerles a dorar en el aceite que ya tenemos bien caliente. Y así vamos a ir formando todos nuestros chiles rellenos y cubiertos con tortilla, con maseca. Bueno, pues ya te dije, déjame ahí en los comentarios a ver cómo le ponemos a esta receta, porque la verdad me tiene intrigada. Y así vamos a ir ahora sí preparando todos los chiles que hemos asado. Yo en este caso nada más estoy haciendo 4, porque, bueno, pues nada más somos 2 personas, entonces pues tú ya sabes, tú más o menos échale ciencia cuántas personas son, cuántos chiles quieres hacer y cuánta maseca quieres batir, para que no estés batiendo o que te vaya a sobrar masa y pues la vayas a desperdiciar. Así que vamos a continuar. Como ves, yo ya estoy casi terminando. Aquí lo que voy a hacer es que mis chiles queden bien doraditos por los 2 lados, crujientes.
No, hombre, de verdad que esta receta está súper padre, ¿eh? Porque ya tienes la tortilla y el chile en una misma exhibición. O sea, está padre, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra receta. Y te digo, si de casualidad estás por aquí, pues suscríbete a mi canal. Ahora vamos a ponerlos en un poco de papel absorbente para que se vaya, pues, la grasita que tiene de más. Ahora para acompañarlos vamos a preparar una salsita. Vamos a poner un cuarto de cebolla, un jitomate grande, un diente de ajo. Aquí tengo orégano, pimienta, clavos y cominos moliditos. Vamos a agregarle un poquito de sal, un poco de agua y esto lo vamos a licuar. Ahora en un sartén caliente vamos a agregarle un poco de aceite y aquí mismo le vamos a agregar lo que acabamos de licuar para que la salsita agarre un sabor tremendamente delicioso. Y este es el que nos va a acompañar para que los chiles queden deliciosos. ¿Cómo ves? Así van quedando nuestros deliciosos chiles bien crujientes, deliciosos. Ahora solamente ya lo que vamos a hacer es, pues, a comer, se ha dicho. Vamos a poner en un plato una sabanita, un colchoncito, no sé cómo tú le llames a esto. Le vamos a poner aquí encima el chile. Esta es la salsa que acabamos de preparar, la que estoy poniendo en el fondo. Así que a mí me gusta también ponerle un poquitito arriba para que le agarre el saborcito. Delicioso. Bueno, amiga, pues ahora sí yo ya me despido. Espero te haya gustado esta receta y ya sabes, no olvides dejarme ahí el nombre de cómo se llama esta receta o cómo la quieres llamar aquí en los comentarios. Así que, bueno, pues ya me despido y al final te voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigas y así compartimos más recetas y compartimos unos buenos saludos y unos apapachos. Bueno, amigas, ahora sí, hasta luego. Buen provecho.